que ya está aquí. Voy a matar. Derrama de tu fuego sobrenatural. Todo sobre la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Si alguien dice que tu Dios no es real, Haz una lona, que a tus principios no tienes que serle leal, haz una lona, a las drogas, la pornografía, como se le dice, haz una lona. si te invitan a... Hola, bienvenidos nuevamente a estos podcasts Verdad y Vida. Hola Helen, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta por este tiempo, por este momento que vamos a disfrutar demasiado, escuchando de la palabra de Dios, hablando de ella, y pues vamos a comenzar este tiempo tan maravilloso. Claro que sí, vamos a seguir con estos temas importantes dentro de la familia. Y el día de hoy vamos a ver un tema maravilloso que son familias que oran unos por otros. Vamos a basar este tema, si me ayudas por favor Helen, a leer Job capítulo 1 versículo 5. Claro que sí, aquí nos dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días aquí podemos ver que Job se levantaba a orar y a ofrecer un holocausto. Cada holocausto era referente a cada uno de sus hijos. Entonces esto nos va enseñando muchas cosas, y por eso es que vamos a ver el tema familias que oran unos por otros. Y Job estaba orando todos los días por sus hijos, por su esposa, y esto es algo interesante. Fíjate que la familia es el mejor campo de entrenamiento para desarrollar la responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Así es, cuando unos oramos unos por otros, significa que hay ese amor, como esa disposición de orar por esas personas para que estén bien, para que estén sanas, para que estén fuertes. Es ese amor en familia que hace, que nos impulsa a orar unos por otros. Claro que sí, y fíjate también otra cosa. El ejemplo más grande que tenemos de un hombre de oración es nuestro Señor Jesucristo, quien oraba noches enteras. Y mira, vamos a respaldarlo con la palabra de Dios. Si nos apoyas, Helen, leyendo Lucas capítulo 6, versículo 12. Sí. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¡Wow! Entonces Él es nuestro más grande ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando empezamos a orar unos por otros, ¿verdad?, surge una pregunta. ¿Quién debe enseñar este principio fundamental de oración en la familia? ¿Quién es? Los padres. Pero fíjate que en primera instancia, quien debe empezar a orar unos por otros, así como lo hemos visto en el ejemplo de Job, es el papá. Fíjate que la palabra papá proviene del griego pater, de una raíz que significa nutridor, protector y sustentador. Entonces quiere decir que debe nutrir la oración el papá, debe proteger a la familia, ¿verdad? Y debe de sustentar. Aquí abarca muchos ámbitos, principalmente a veces lo económico, pero también lo espiritual y lo físico. Y hoy pues nos estamos refiriendo más hacia lo espiritual. Fíjate que el padre debe asumir el papel de maestro en el hogar. Wow. Lo que dice y lo que hace constituye la más grande influencia en la vida de sus hijos. Así es, porque muchas veces los papás dicen: es que mi hijo no ora, es que mi hija, mi esposa no están leyendo la palabra, pero no ven que ellos tampoco lo están haciendo. A veces exigen tal vez los padres sin que ellos empiecen a aplicarlo a su vida. Por eso dicen que es un gran ejemplo, es una gran responsabilidad lo que hace el padre, lo que dice, lo que piensa, porque con eso va a influir a sus hijos
quieran o no quieran, el padre es la autoridad en ese hogar y el que debe comenzar, debe abrir esa brecha para la oración y la lectura de la palabra. Claro, no sé si has escuchado un dicho que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ¿quién debe de ser el primero en orar en su casa? Es el papá. ¿Quién debe orar por su familia primeramente en su casa? Pues es el papá. Fíjate que un padre responsable, Helen, le enseña a sus hijos los principios para vivir que estén en armonía con la palabra de Dios. Por ejemplo, honestidad. Otra de las cosas que debe enseñar es la bondad y amistad, el amor, la felicidad y castidad, orden y limpieza, respeto, autodisciplina y moderación. Son cosas fundamentales que el padre tiene que estar enseñando a sus hijos y principalmente siendo el ejemplo de ellos. Y mira, yo quisiera, Helen, que nos apoyen nuevamente en 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que el papá primeramente tiene que ver que su familia sea una familia que se pone en la brecha unos por otros. ¿Qué es esto? ¿O qué quiere decir esto? Que esté orando unos por otros. El papá por la mamá, por los hijos, la mamá por el papá, por los hijos por sus hermanos, por los papás, inclusive también estar orando por los abuelitos. Wow. Y esto tiene que empezar en la casa, porque ese es el ministerio más grande que debe de tener un hombre. Primeramente son la familia, la esposa, los hijos, ¿sí? Y ahora vamos a ver una parte importante que tiene la mamá dentro de la familia. Ya vimos que el papá, ¿verdad?, es el que tiene que empezar porque es el guía, es el líder de su familia, por así decirlo, y es el que tiene mayor responsabilidad de estar buscando a Dios, de estar leyendo la palabra, de estar enseñando la palabra, porque como dice en la palabra de Dios, instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se olvidará. Entonces es muy muy importante. Y mira, Helen, yo quisiera que nos apoyaras a leer Tito capítulo 2 versículo 5 y ahora vamos a ver el papel fundamental de la mamá en las familias que oran. Claro que sí. Y aquí en Tito capítulo 2 verso 5 nos dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en esta parte yo quiero retomar nada más ahorita en este tiempo lo que dice cuidadosas de su casa. ¿Y qué nos da a entender con esto el apóstol Pablo? Bueno, siempre que sea posible, la mujer debe dedicar su tiempo a su casa. ¿Cómo? Administrando con sabiduría los recursos que Dios provee a través de su esposo con la mayor eficiencia posible. Y si el papá le está enseñando la palabra, también la mujer tiene que estudiar la palabra. O sea, aquí quizá muchas personas nos pueden decir, pero eso se refiere a lo material o eso se refiere a lo económico. Sí, estamos de acuerdo, pero también tiene que ser la mujer sabia, esa ayuda idónea que debe de tener el esposo. Entonces, acá por ejemplo vemos que administrar con sabiduría los recursos. Y en esto entra, ¿cuáles son los recursos que podemos tener dentro de la oración? Es la lectura de la palabra y la oración. El que también la esposa esté viendo que sus hijos estén llevando su devocional, esté viendo que sus hijos estén en oración, independientemente de la oración familiar, estar buscando o estar observando que sus hijos estén orando. Así es, y aquí en Cuidadosas de su casa, quiero recalcar que no solamente es el aseo del hogar, porque aquí dice que siempre que sea posible, ¿verdad?, deben tener cuidado del hogar, pero eso no significa que tal vez todo el día la estén pasando lavando la ropa, lavando los trastes. Deben dedicar el tiempo específico para administrar junto con su esposo esa enseñanza hacia sus hijos, no solamente ocuparse del aseo y dejar a los niños tal vez olvidados o que hagan como puedan leer la palabra, el orar sin estar atentos a ellos, sino administrar bien los tiempos para que nuestros hijos puedan crecer, para que los hijos puedan crecer en sabiduría.
Claro que sí, por eso dice que deben hacerlo con la mayor eficacia posible. Es tan importante el papel de los papás, tanto del papá como también de la mamá y también de los hijos. Ahora, mira Helen, recordemos que la clave del éxito está en la formación que nuestros padres nos dan en el hogar. Si un papá y una mamá empiezan a dar los principios bíblicos a los hijos van a ir creciendo, como lo habíamos mencionado en podcasts anteriores, con mucha seguridad en sí mismos, van a crecer con una identidad en donde nadie va a poder confundirlos. Ellos van a saber quiénes son, para qué vinieron a la tierra y cuál es el fin o cuál es la corona que están buscando alcanzar. Y cuán importante es que estemos orando unos por otros, porque sí, podemos estar en pruebas, podemos estar en tentaciones, pero esa oración de unos hacia otros va a ayudar a fortalecer a esa persona. Si el hijo está pasando por una situación difícil, no sé, tal vez en la escuela, en la calle, cuando los papás oran por él, pues él se siente más seguro. Dios le ayuda, el Espíritu Santo desciende sobre él y le ayuda en la situación. O si el papá está sufriendo tal vez en el trabajo o no está teniendo una buena economía, y cuando la esposa ora, cuando los hijos se unen en oración, entonces cambia todo y el Espíritu Santo ayuda. Claro que sí, es de suma importancia. Quizá alguien en este momento se esté preguntando, bueno, pero ¿cómo puedo orar? Pues orar es solamente tener una comunión con Dios, así como hablamos con nuestros amigos, con nuestros papás terrenales, con nuestros hermanos, es lo mismo con nuestro Padre. A través de la oración nosotros le expresamos todo, tenemos que abrir nuestro corazón ante nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia dice que debemos buscar un lugar secreto. Esto es de una manera personal, pero ya cuando es con la familia, ok, empezamos a orar por la familia, bendiciéndolos, bendiciendo a cada miembro de la familia. Y mira Helen, esto tenemos que entender, si queremos ser una familia feliz, una familia conforme al corazón de Dios, ¿verdad? La familia existe para servir a Dios y para cumplir sus propósitos, para la bendición de toda la humanidad. Si la familia está conforme a la voluntad de Dios, va a ser una familia que donde quiera que esté, va a ser de bendición. El lugar, la casa donde vive, va a ser de bendición. Sus vecinos van a ver esa bendición y la bendición aún a ellos les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque van a tener vecinos que tienen paz, que tienen el amor de Cristo, y esto es fabuloso y maravilloso. Y también dicen muchas personas, y es muy cierto, que la base de toda sociedad es la familia. Por eso ahí dice que cuando una familia está bien, entonces toda la humanidad va a estar bien. Cuando las familias empiezan a estar conforme al corazón de Dios, empiezan a ser esas familias felices, entonces va cambiando la educación hacia los hijos, porque podemos ver mucha delincuencia en estos tiempos, podemos ver mucha maldad, porque por la falta de una familia conforme al corazón de Dios, una falta de enseñanza hacia los hijos sobre lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios quiere hablar, y por eso es que hay mucha maldad. Pero cuando empecemos a cambiar como familias, cuando empecemos a compartir de del gran privilegio que tenemos de conocer a Jesús y que podemos ser una familia feliz, podemos cambiar. Claro que sí, y fíjate que al orar unos por otros, cada miembro de la familia va contribuyendo a formar un hogar lleno de paz, un hogar lleno de amor y de confianza. El hogar, en lugar de ser un campo de batalla, se va transformando en un refugio lleno de cariño, de ternura y comprensión. Porque cuando empezamos nosotros a buscar a Dios, como tú lo dijiste hace un momento, el Espíritu Santo empieza a descender. Y como dice en la palabra de Dios, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y otra de las cosas importantes que dice la palabra de Dios es que donde hay amor, ahí es donde permanece Dios. Porque Dios es amor. Entonces esto lo tenemos que tener bien arraigado en nuestro corazón. Cada miembro va a ir contribuyendo. Por eso es tan importante una familia que ora, una familia en donde están orando unos por otros. Wow, qué tan impresionante, tan maravilloso es este tema, porque nos enseña tanto. Hemos visto, como dijiste, lo de la familia, y es un tema que nos ayuda demasiado para cambiar, tal vez como padres, como hijos, como hermanos, como mamás.
Es algo tan impresionante cómo debemos orar unos por otros para que Cristo habite en nosotros. Claro que sí. Y fíjate otra cosa, Helen, al orar, al enseñar la palabra de Dios, al poner a Cristo en el centro de nuestra vida, principalmente como padres, empezamos a hacer de nuestro hogar el lugar en el que nuestros hijos disfrutan estar. ¿Sabes por qué? Porque al leer la palabra de Dios, Dios te revela en lo que tú estás teniendo errores, pero también Él te da la respuesta para que esos errores sean quitados y entonces tú vayas transformando tu vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando los hijos empiezan a leer la palabra, ellos empiezan a tener ese temor a Dios, esa dependencia de Dios, y entonces su vida empieza a ser transformada. En lugar de buscarla en las adicciones un consuelo, van a ir buscando a Dios para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así es, así que te invitamos, si eres papá, que inicies, que abras esa brecha para leer la palabra, para orar, que juntos como familia se unan, sean en la mañana, en la tarde, en la noche, para que empieces a orar con tus hijos, hagas tu devocional. Mamá, que le apoyes a tu esposo, y si eres mamá soltera, pues que te afiances de Dios y empieces a enseñar a tus hijos, porque si tú les enseñas a tus hijos van a ser felices, una felicidad verdadera, no falsa como el mundo la enseña. Así es. Y fíjate otra cosa importante, Helen, enseñar a nuestros hijos a conocer y amar a Dios es nuestra tarea más importante. Estos puntos, enseñar a nuestros hijos a conocer y amar a nuestro Dios. Y fíjate que para lograrlo necesitamos educarlos en los principios que Dios ha establecido en su palabra. Cuando la palabra de Dios empieza a ser, ¿verdad?, como muchos lo mencionan, el manual del fabricante, y las personas van a la palabra, entonces empiezan a tomar la senda correcta, empiezan a instruir a sus hijos de una manera correcta. El varón se empieza a dirigir de la manera correcta, la mujer empieza a tomar su papel de una manera correcta, y entonces en esa familia lo que empieza a fluir, lo que empieza a ver, lo que empieza a rodear, tanto externa como internamente, es el amor de Dios. Wow, qué impresionante. Y recordemos este versículo, este pasaje que es muy bonito, muy importante, que dice en Job 1:5, que dice: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces esto nos muestra que todos los días, papá, mamá, tienes que estar orando por tus hijos. Esposo, orando por tu esposa. Esposa, orando por tu esposo. Hijos, estar orando por papá, por mamá y por sus hermanos. Y bueno, Helen, esto esperemos que toque el corazón de muchas familias para que se vuelvan familias que buscan y aman al Señor Jesucristo. Así es, así que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima, y recuerda, todos unidos como familia viendo este podcast, que es verdad y es vida. Claro que sí, y recuerda, no se te olvide este día orar por tu familia, y mañana temprano orar por tu familia, y se haga un hábito en tu vida. Conoce al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa. Cree, solamente cree y confía en que Él puede transformar toda tu vida y la de tu familia. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ojos, mira tus ojos lo que ven. Uy, qué difícil. Que hay un Dios de amor que mirando está. Fuerte y poderoso eres tú, mi rey. En mí, solo Dios lo ha hecho, y todo lo que tengo y lo que soy, ay, Dios lo ha hecho, y todo lo que tengo y lo que soy. Mira lo que ha hecho Dios. Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Tu sonrisa
principios no tienes que serle leal. Así la nona, A las drogas, la pornografía, ¿cómo se le dice? así la nona, Si te invitan a hacer algún tipo de bullying, así la nona, la música llena de letras que no te edifica. así la nona, Para tu estilo de vida eso no cualifica. así la nona, Que le entregues tu cuerpo a la prueba de amor, así la nona, que no vale la pena seguir al Señor. así la nona. Pues voy a